Hola, hoy les traigo un pequeño video para explicar un poquito lo que son los algoritmos, eh, cómo serían sus representaciones, que serían en diagramas de flujos o pseudocódigos, y cómo podemos interpretarlos o crearlos. Bueno, primero tenemos que saber que los diagramas de flujo normalmente lo que nos ayuda, un diagrama lo que nos ayuda es para entender o para seguir un proceso para resolver un problema. Todos los diagramas de flujos o todos los algoritmos, la idea de los algoritmos es que nos brinden ayuda para resolver problemas. Nosotros normalmente tenemos muchos problemas cotidianamente en nuestras vidas y tenemos que seguir siempre algún algoritmo para resolver esos problemas. Un ejemplo, una suma. Nosotros si tenemos una suma para sumar 2 más 2 tenemos que cumplir siempre los mismos pasos para poder solucionar ese problema y obtener el resultado. Ese proceso que se lleva a cabo, a ese proceso lo podemos conocer nosotros como un algoritmo. ¿Ok? ¿Cuál sería nuestro algoritmo para realizar una suma? De muy sencillo. En este caso que tenemos dos dígitos, primero identificar cuáles son nuestros dos dígitos, identificar cuál es el proceso que tenemos que realizar, que sería una suma, y el otro paso sería realizar la suma de 2 más 2 va a ser 4, y por último, y el último paso sería siempre llevar ese resultado, indicar ese resultado. Los algoritmos siempre van a ser procesos finitos. Cuando hablamos de finitos son procesos que ya tienen unos pasos establecidos. O sea, no son infinitos, sino son finitos. Se saben cuántos pasos tienen un número máximo de pasos y que siempre se tienen que cumplir para poder llegar al resultado. Entonces, nosotros podemos realizar la suma de 3 más 2, de 5 más 7, de 10 más 21. Y siempre vamos a tener que cumplir con los mismos pasos para llegar al final, ¿ok? Entonces, eh, identificar cuáles son los números, cuál es el proceso que tenemos que realizar, hacer el proceso y por último tener el resultado. Entonces, siempre vamos a tener que cumplir esos pasos finitos para ese problema que estamos tratando de solucionar. ¿Okay? Los algoritmos van siendo normalmente eso puramente, digámoslo, un proceso que vamos a llevar para poder solucionar un problema. Actualmente escuchamos mucho la palabra algoritmo, que el algoritmo lo encontramos o lo escuchamos muchas veces en lo que sería, como decir, en el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Facebook, en algoritmos de nuestras redes sociales, que esos algoritmos al fin y al cabo lo que están haciendo es ejecutar unos ciertos pasos para resolver un problema que en este caso el creador de la página, Facebook, una red social, ocupa para resolver algo. ¿Okay? Eh, los algoritmos los utilizamos normalmente en toda nuestra vida. Inconscientemente los hemos utilizado siempre para resolver un problema. Siempre analizamos cuál es el problema, analizamos cuáles son los pasos posibles para resolver ese problema y ejecutamos esos pasos para resolver el problema. En informática, normalmente vamos a utilizar o vamos a tener siempre algoritmos para llegar a resolver todos los problemas que tengamos. Desde el punto de vista de programación, de bases de datos, de mantenimiento, de redes, etcétera. Siempre vamos a tener algoritmos para llegar a resolver esos problemas. Ahora, los algoritmos son representados de dos formas. Esos algoritmos son representados de una forma gráfica que se llaman diagramas de flujos. Como dice la palabra, los diagramas de flujos son diagramas eh, que por medio de flujos nos sirven o se utilizan para indicarnos cuál es el paso que tenemos que ir siguiendo para resolver nuestro problema. ¿Ok? Eh, En este caso, básicamente esto sería un diagrama de flujos. Esto sería un diagrama de flujos que nos estaría indicando cuál sería el flujo de la información, cuál es el camino que tengo que ir yo siguiendo hasta resolver mi problema. ¿Ok? Entonces, la idea de los diagramas de flujos, como les venía diciendo, la idea de ese diagrama es poder solucionar, poder solucionar sí, cualquier problema que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, el diagrama de flujo sería de forma
como podríamos decir, ilustrada. El diagrama sería ilustrado. Vamos a utilizar diversos tipos, diversas formas, círculos, rectángulos. Eh, Vamos a utilizar también, bueno, vamos a ver, aquí vamos a aplicar muchos, dependiendo de nuestro sistema que vamos a utilizar, ya sea papel o si utilizamos herramientas como decir estas, vamos a utilizar muchas formas que nos van a funcionar para resolver nuestros diagramas o nuestros problemas. También vamos a tener una parte que esa parte va a ser la parte escrita que se le va a conocer como un pseudocódigo. Que el pseudocódigo va siendo la parte escrita del diagrama de flujos. El diagrama de flujos va con figuras y el pseudocódigo va con palabras. Los pseudocódigos, como no son lenguajes de programación, la idea de los pseudocódigos es que usted ponga en sus propias palabras lo que va haciendo el diagrama de flujos o lo que va haciendo el algoritmo. No sé, digámosle, por ejemplo, inició el programa, eh, realizó un proceso, solicitó un número, etcétera. La idea es que usted aquí, por medio de palabras, vaya poniendo lo que va pasando en el diagrama de flujos, pero en letras. ¿Para qué? Para que si alguna persona va a leer su pseudocódigo, entienda qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos o podemos utilizar varias herramientas, como puede ser el PSaint, y también tenemos otra muy conocida que se llama DFD. Esta otra se llama DFD, que también es muy parecida, que ya la vamos a ver. Las dos nos van a funcionar para crear algoritmos. Eh, Tenemos el PSaint, que también tenemos las figuritas. Y tenemos el DFD, que también tenemos las figuritas, que son las que vamos a utilizar para crear nuestros algoritmos. Eh, Dentro de lo que son diagramas de flujo, podemos encontrar varios, dependiendo del sistema que utilicemos, dependiendo el libro que encontremos, podemos ver que existen muchas figuras relacionadas a los diagramas de flujos eh, que funcionan muy similar, pero que bueno, funcionan igual, nada más que se representan diferente. Lo que son círculos o óvalos, los óvalos van a representar siempre el inicio y el final. Van a representar siempre el inicio y el final. Eh, los rectángulos siempre van a representar un proceso en donde se procesan ya sea la suma, la resta, lo que usted ocupe. Dependiendo del sistema que utilicemos, podemos ver figuras como estas o figuras como estas para representar una entrada de datos. Estas entradas de datos es para que usted le brinde información al algoritmo. Ejemplo, cuando yo digo voy a sumar dos números, yo ocupo saber los dos números. Por medio de estas figuras, yo puedo recibir esos dos números. ¿Y en dónde realiza la suma? En el proceso. Eh, También tenemos lo que son salidas. Las salidas, dependiendo del sistema, podemos representarlo como, como decir de esta forma. Hay otros que los puede representar de esta forma. Esos van a ser salidas. Estas salidas es para mostrar su resultado. ¿Ok? Las salidas podemos interpretarlas de dos formas. Para mostrar el resultado o para mostrar algún mensaje en pantalla. ¿Ok? Por favor, digite tal información. Por favor, haga tal cosa. O su resultado fue este. ¿Ok? Esos básicamente son los más básicos que nosotros vamos a encontrar. Otros que también podemos encontrar son como decir van representados algo así parecidos, que nos van a decir que se utiliza una base de datos. Eh, Básicamente estos son los que
más se utilizan o los más normales que nosotros utilizamos. Vamos a ver más adelante que hay unos que se llaman ciclos. La idea del ciclo, como dice la palabra, es que se repita algo, información. Hay ciclos que se representan de esta forma. Y aquí van a ver figuritas. Entonces, el ciclo lo que nos indica es de que estos objetos que están acá arriba se van a repetir durante varias veces. Y existen varios tipos de ciclos que ahorita los vamos a ver. Bueno, cualquiera de estos dos, ya sea PSeInt o DFD, son dos sistemas o dos herramientas que nos funcionan a nosotros para poder trabajar con lo que son algoritmos. Entonces, los algoritmos, como les decía, son estructuras o formas que nos ayudan a nosotros para poder resolver cualquier problema que tengamos. Un ejemplo, yo voy a sumar dos números. Okay. Si yo quiero sumar dos números, vean, acá arriba aparecen los símbolos indican para qué funciona cada uno. Entonces, nosotros acá, cuando vamos a trabajar con algoritmos, tenemos que tener en cuenta también algo muy importante, que son variables. Vamos a utilizar las variables. Las variables, como dice la palabra, son objetos que varían. ¿Pero qué son estas variables? Bueno, estas variables son como ver cajitas que usted le puede introducir datos a esta caja. ¿Qué datos le puede meter usted? Un número, una letra, una palabra, etcétera, ¿ok? Como dice la palabra, varía. Yo puedo variar lo que va a contener esa variable. Entonces, esta variable yo le puedo guardar el número 10, el 20, el 30. Le puedo guardar la letra A, la B, la C. Le puedo guardar una palabra. Le puedo guardar la fecha, etcétera, ¿ok? Cuando nosotros trabajemos con algoritmos, nosotros los algoritmos vamos a tener que utilizar variables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a resolver un problema, no siempre ese problema va a tener los números específicos. Como decir, yo quiero sumar 2 más 2. Puede ser que otra persona llegue y diga, no, yo quiero sumar 4 más 2. Y puede ser que otra persona llegue y diga 10 más 2. Entonces, nosotros siempre tenemos que pensar que lo que vamos a realizar van a ver o van a cambiar números. Entonces, cuando sabemos que esos números pueden cambiar, es mejor utilizar variables en vez de números o en vez de palabras, ¿ok? ¿Para qué? Para que la persona pueda ingresar la información que ellos quieran. Bueno, primero que todo, acá vamos a decir, ok, yo quiero sumar, yo voy a realizar la suma de dos números. Primero tengo que saber los dos números. Entonces, este que está acá va a ser una salida de información. Todo lo que yo escribo acá, tengo que ponerlo entre comillas simples. Y yo puedo mandar información a la persona para que la persona sepa qué voy a hacer. Entonces, un ejemplo. Voy a escribir la palabra, por favor, digite un número. Ok, lo voy a aceptar. Cuando yo ejecuto esto, si acabamos, acá nos está diciendo, por favor, digite un número, yo lo voy a dar a continuar. Y listo, ok. El diagrama de flujo lo que me va diciendo es que yo inicié y el paso que toca hacer es este. Después voy con otro. Este símbolo es para una lectura. ¿Lectura de qué? De datos, de información. Esa información se tiene que guardar en variables. Esas variables se guardan, se crean con nombres. ¿Okay? Siempre vamos a utilizar un nombre para crear una variable. Los nombres no pueden tener espacios, no se pueden repetir. Entonces, por ejemplo, yo voy a guardar el número 1, coma, y el número 2. En el número 1 voy a guardar el primer número que yo digite. En el número 2 voy a guardar el segundo número que yo digite. Entonces, si vemos acá el ejemplo, acá me dice, por favor, digite un número. Entonces, yo voy a poner el número, dice que yo quiero sumar 10. Me pide el segundo, yo voy a decir que 20 y listo, ¿ok? Si volvemos a analizar, él lo que está haciendo es siguiendo los pasos para resolver un problema. Ahora, yo ya tengo los números. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Procesar esos números. ¿Cómo los proceso? Con el de asignación o el
este símbolo de asignación es para realizar el proceso. Vean que, que siempre apunta hacia la flechita. Hacia donde apunta la flechita es donde se va a guardar la información. Entonces, digamos, yo voy a decir que en la variable resultado me guarde lo que yo coloque en el otro lado. ¿Qué me va a colocar en el otro lado? Número 1 más el número 2. Vean que acá yo puedo utilizar los símbolos normales, suma, resta, división, multiplicación, para realizar cualquier cálculo matemático. En este caso lo que quiero hacer es sumar dos números. Entonces yo le digo resultado es igual a número 1 más número 2. Y al final quiero que me muestre el resultado. Entonces lo coloco aquí abajo. Y yo le puedo poner con comillas simples, es decir, el resultado es... Y le coloco el nombre de la variable que quiero que me muestre. Recuerde que lo que les dije, que lo que va en letras, lo que usted quiere que muestre como texto va entre comillas simples. La coma nos indica que se va a concatenar o se va a unir algo. Ese algo es una variable. Y después pongo el nombre de la variable, que la variable recuerde que yo puse el resultado acá para que me guardara la información. Entonces, ahora si vamos paso a paso, en el primer paso me dice el mensaje, por favor digite un número. Yo le voy a digitar dos números que sean el 10 más el 20. Y al final me está diciendo que el resultado es igual a 30. O sea, él hizo la suma, guardó la suma en una variable y al final lo mostró. ¿Okay? Recuerden que les decía que aquí se trabaja con variables porque cualquier persona puede llegar y decir lo siguiente. Yo quiero digitar el número 4000 y otra persona, y esa misma persona va a llegar y decir yo quiero digitar el 1879 y al final me va a mostrar un número diferente, ¿ok? Entonces no puedo utilizar siempre los mismos números. La idea es utilizar números diferentes. Entonces, acá podemos ver que por medio de estos símbolos nosotros podemos crear un algoritmo para poder resolver un problema, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago yo el pseudocódigo? Bueno, aquí, este es muy sencillo porque él nos va diciendo o nos permite colocar los símbolos, y él va a colocar la palabra. Vean. Aquí tenemos este, entonces digamos el proceso aquí inicia, aquí termina, ¿ok? Entonces, el primero dice que va a mostrar un mensaje. ¿Con cuál mostramos el mensaje? Bueno, vean que acá los símbolos cambian, pero acá nos va diciendo algo. Entonces, este que dice escribir, vean que la flechita va hacia afuera, lo que nos permite es como mostrar un mensaje. Entonces, acá lo que le vamos a decir es lo siguiente. Le vamos a decir escribir y lo que yo quiero escribir o lo que yo quiero que me muestre. Yo quiero que me muestre el mensaje que diga, por favor, digite dos números. Después, ¿qué quiero hacer? De leer. ¿Qué voy a leer? Los números. Recuerden que los números se guardan en variables. Entonces, número 1 y número 2. Después, ¿qué quiero hacer? Recuerden que el otro era un proceso. Entonces, aquí vamos a asignar. Entonces, decimos que en la variable... Vamos a ver. Que en la variable del resultado... Opa. Me guarde... Ok. Y por último dice que tengo que mostrar el resultado. Entonces aquí lo voy a escribir. Lo voy a decir. El resultado es... Y listo. ¿Ok? Entonces, si vemos, ese es el algoritmo. Que el algoritmo son palabras que nos indican qué fue lo que pasó acá. Pero con palabras como...
no de programación, sino que se utilizan términos que cualquier persona en cualquier momento puede entenderlo. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver, perdón, em, a ver, dentro de PSeInt existe una, como por decirlo así, si nosotros lo escribimos, podemos hacerlo de varias maneras. Dentro de PSeInt, por obligación, siempre nos va a pedir que indiquemos al puro principio de nuestro pseudocódigo que le digamos qué variables vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque él ocupa saber qué es lo que va a utilizar o cuántas cosas va a utilizar para hacer su trabajo. ¿Ok? Entonces, al puro principio nosotros tenemos que indicarle o tenemos que definirle qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a utilizar nosotros para realizar nuestro trabajo. Es como que cuando nosotros vayamos a quitar una tierra de nuestras casas, nosotros por obligación vamos a tener que utilizar una pala, un carretillo y a la persona. Nosotros para ejecutar el algoritmo ocupamos esas tres cosas. En DFD, en DFD no es necesario definir eso, porque él no es tan complejo, es de muy bajo nivel, entonces él no ocupa entender eso. El PSeInt sí, entonces en este caso para explicarles nada más el pseudocódigo, vamos a definir eso, que sería, se pone la palabra definir y se colocan las variables que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, resultado, número 1, número 2. Y por último, para definirlas, hay que decirle al sistema cómo son, qué es lo que van a tener. Okay. Las que son de carácter nos van a permitir guardar letras o palabras. Las que son enteros nos van a permitir guardar números. Las que son lógico nos van a permitir guardar... los que son lógicos pero nos van a permitir guardar valores verdaderos o falsos. Y los que son reales nos van a permitir guardar tipos números, tipos numéricos, ¿ok? Entonces, en este caso, como son enteros, son números, vamos a guardar un entero y listo, ¿ok? Ahora vamos a ejecutarlo y él nos va a mostrar lo siguiente. Nos dice lo siguiente, ¿ok? El primer paso que dice es que tenemos que, vea que él omite la parte de definir, nos va a indicar, dice escribir, por favor, digite dos números. Entonces, él nos mostró el mensaje que dice, por favor, digite dos números. Entonces vamos a digitarle el número 10 y el número 20. Él realizó el proceso y al final nos mostró el resultado. El resultado es 30, ¿ok? Eso es lo que pasaría con nuestro algoritmo. Acá vamos a, mientras más vamos aprendiendo algoritmos de pseudocódigos, más se va a ir incrementando el nivel. La idea de estos algoritmos, de estos pseudocódigos, es que logren resolver muchos de nuestros problemas o los problemas que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que más adelante la persona que los utilice, nada más, ustedes ya resolvieron el problema, usted nada más, ellos tienen que indicarle la información y ustedes tienen que hacer el resto. Ese sería como lo principal, lo básico, lo que son algoritmos y pseudocódigos. Más adelante vamos a crear otro video explicando un poquitico más allá lo que son decisiones, lo que son ciclos, etc. Espero que este video les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias.